centros educativos de diferentes niveles, ¿no? En institutos, en la universidad. Y yo desde 2018, que ya es mi tercer curso aquí en la Universidad de Almería, empecé a colaborar bueno, empecé con Ana, y bueno, hemos ido colaborando con diferentes miembros del equipo, y en el máster de secundaria, en educación social, en grado de educación infantil, en grado de educación primaria, en fin, en trabajo social. Hemos hecho, digamos, en todas las asignaturas de educación o que tienen un contenido fuerte social, hemos hecho un taller con ellos y con ellas, porque me parece que lo que les estaba comentando, yo agradezco mucho, primero porque tengo una formación muy especializada, y eso es de agradecer porque nos traen ese saber de todos los matices y todas las cosas que yo creo que es muy importante siempre la etapa pequeña en todo lo que tiene que ver con el género y con todas las cuestiones que tienen que ver con un enfoque en este caso feminista, ¿no? Como tiene Mujeres en Zona de Conflicto. Y, y bueno, y también porque tienen la pasión de estar trabajando en ello en el día a día, con lo cual tenéis ahí como ese vínculo, conocéis también una organización donde quizá podéis hacer algún tipo de voluntariado, algún tipo de colaboración, o como ocurre con la colega que está trabajando con Isma en Granada, pues incluso tener un trabajo con una inserción ya remuneral, con un vínculo más formal en ese sentido laboral con la organización. Así que no me demoro más para que podamos empezar. Bueno, muchísimas gracias y por estar aquí, y nada, espero que disfrutéis muchísimo, aprovechad a tope, que esto es un lujo. Me silencio. Hola a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Inmaculada Cabello y quiero agradecerle a Maite pues que hayan aceptado brindarnos este espacio para compartir con todos vosotros y con todas vosotras un poco qué es lo que conocer un poquito más una entidad no gubernamental al desarrollo como es Mujeres en Zona de Conflicto, y también reflexionar sobre algunos enfoques y algunas apuestas o posicionamientos a la hora de abordar el trabajo de la educación social, ¿no? Y esto es lo que nos proponemos. Presento a mis compañeros Chema. Chema y yo trabajamos en una de las áreas de la organización, pero ahora nos gustaría presentaros toda la organización en su conjunto. Y pues bueno, el objetivo nuestro es ese, ¿no? El acercaros el trabajo de Mujeres en Zona de Conflicto y sobre todo que reflexionéis como futuros y futuras profesionales de la educación social, que el tercer sector, las entidades del tercer sector y las entidades no gubernamentales, creo que es uno de los espacios y de los nichos profesionales, ya no solamente de voluntariado, que por supuesto, sino que tenemos mayor afinidad. Y así que nos parece que la educación social, porque al margen de otras formaciones, ¿no? Creo que es de especial interés para todos vosotros y vosotras, ¿no? Chema y yo trabajamos en una de las áreas, que es el área de educación para la ciudadanía global y emancipadora de mujeres en zona de conflicto, pero sí que nos gustaría un poco presentaros toda la entidad, ¿no? Así que tenemos una diapositiva que resume, vamos a utilizar un PowerPoint que resume para que os vayáis entreteniendo. Bueno, uno de los aspectos sobre los que vamos a hacer más hincapié a la hora de trasladaros cuál es nuestro enfoque y cuál es nuestro posicionamiento, por qué trabajamos o consideramos que sí, que el feminismo como posicionamiento político y social, junto con la herramienta de aprendizaje conceptuales con las que diagnosticamos, con las que formulamos, con las que ejecutamos y con las que evaluamos, son imprescindibles para sociedades que quieran transformar las desigualdades, ¿no? Pensamos, y ahora nos gustaría acercaros a estos enfoques, que si no aplicamos las herramientas del enfoque de género y la agenda feminista a las acciones de transformación social, no lograremos realmente acortar todas las brechas de desigualdad que en cualquier contexto nos encontramos. Chema, ¿puedes compartir el PowerPoint? ¿Vale? Bien. Pues uno de los aspectos con los que queríamos un poco trasladaros sobre todo es el tema de la coherencia. Pensamos que trabajar en un colectivo social feminista, por encima de todo debe de haber una coherencia entre su discurso
y la práctica, porque si no, esto chirriaría, ¿no? Es decir, Disculpa si un el... momento, Ima. Confirmarme que lo veis, ¿vale? Por lo menos decir un sí, así ya sabemos que estéis. Sí, sí se ve. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, pues os iba diciendo un poco el tema de la... Chema, ponlo en pantalla completa. El tema de la coherencia, si el tema de trabajar desde el feminismo, trabajar desde organizaciones que dentro de un orden y de un organigrama pretenden fomentar la participación, la escucha de todas las voces, la horizontalidad, ¿no? El proponer otra forma de hacer las cosas frente a quizá las más establecidas. Pues para ser coherentes, precisamente mientras vamos hablando, sí que nos gustaría proponer algún modo de participación. Y lo que os vamos a pedir a todas y a todos es que mientras vais escuchando lo que Chema y yo os vamos contando, sí que nos gustaría que una pregunta nos hicierais en el chat, ¿vale? Como práctica. Y una pregunta que necesitéis responder. Es decir, todas las preguntas, no hay preguntas estúpidas, sino respuestas tontas, ¿no? Entonces, cualquier pregunta que digáis, oye, que seguramente nosotros vamos a contar algo y a lo mejor tenéis un interés al que no nos da tiempo a abordar o lo desconocemos que lo tenéis. Así que sí que me gustaría la participación de todos y de todas y nos hagáis una pregunta por persona, porque si no, para que nosotros en la segunda sesión intentemos dar respuesta a aquellos intereses vuestros que en esta sesión pues no logramos contestar, ¿no? Es decir, sois futuros profesionales de la educación social, pues ¿qué os gustaría saber de una entidad social como es Mujeres en Zona de Conflicto? ¿Vale? Así que si queréis las podéis ir ya redactando a medida que la vais pensando, la vais redactando y las vais recogiendo en el chat y así Chema pues las va también anotando, ¿no? Bueno, así que esa es la primera invitación a todos y a todas, ¿no? Para responder a vuestras necesidades. Bueno, esta sesión parte del área de educación para la ciudadanía global y emancipadora de mujeres en zona de conflicto y en particular de los proyectos que llevamos a cabo de formación. El objetivo es precisamente aumentar, es decir, que colectivos clave, como lo sois vosotros y vosotras, pues aumenten sus capacidades en algunos aspectos que nosotras consideramos que es esencial para vuestra labor, ¿no? Así que dentro de este proyecto que está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y es Prioridades Geográficas de la Cooperación Andaluza, enmarcamos esta sesión. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva para que entendáis un poco de dónde hablamos y quiénes somos Mujeres en Zona de Conflicto. Como bien ha dicho Maite, nosotros somos una organización no gubernamental, pero tenemos que añadirle una D, que es una organización no gubernamental para el desarrollo. No todas las organizaciones no gubernamentales trabajan desarrollo y nosotras nacimos de hecho en el marco de una acción de desarrollo internacional. Las ONGDs son aquellas entidades que trabajan a nivel internacional en terceros países, en zonas y territorios que se llaman en vías de desarrollo, ¿no? Y ahí es justo donde nacemos nosotras, allá por el año 1995. O sea, ya llevamos unos pocos años de recorrido, ¿no? Y a mí me gusta siempre un poco brevemente contaros esta breve historia. Es importante saber cómo han sido las cosas para entender en qué momento estamos, ¿no? Y eso también nos lo enseña el feminismo. Pues nosotras nacemos en 1995 y en aquella segunda mitad de los 90, pues en esos años había abierto conflictos armados muy de gran impacto y uno de ellos tuvo lugar en el corazón de Europa, es decir, entre 1992, vosotros y vosotras seréis muy jóvenes, y 1995 hubo una guerra en lo que hoy conocemos como la península balcánica, Bosnia-Herzegovina, Serbia, lo que entonces era un solo país que se llamaba la antigua Yugoslavia.
Bueno, pues ese conflicto armado, tened en cuenta que en aquellos años Yugoslavia era un país incluso más desarrollado que España, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió o qué pasó para que un país desarrollado en pleno corazón europeo realmente se armase una guerra, ¿no? Una guerra, además una guerra civil, ¿no? Que son probablemente de las peores? Bueno, pues en ese momento ese conflicto tuvo una gran acogida en los medios de comunicación y los telediarios se abrían todos los días con noticias terribles. Y fue un conflicto que también generó una amplia solidaridad europea, ¿no? Y en ese momento, en esa década, es cuando nace Mujeres en Zona de Conflicto. Y nace desde quizás la inconsciencia de plantarse allí en terreno a ver qué es lo que estaba sucediendo y a ver cómo podíamos colaborar, ¿no? Y es así, desde pisando calle, yo esto siempre me gusta acentuarlo, no desde el despacho, sino a pie de calle, cuando nace Mujeres en Zona de Conflicto. Y fijaros que el nombre no es baladí, ¿no? No lo hemos cambiado a lo largo de todos estos años, porque lo que vimos allí, lo que realmente pudimos testificar con nuestros ojos, es que cuando acudíamos a campos de refugiados, ¿no? De personas desplazadas y personas refugiadas, lo que nos encontrábamos que más de un 80% de las personas que habitaban esos sitios eran mujeres y niños, ¿no? Y que ese gran colectivo de mujeres y niños nos decían, y lo que nos pedían, sobre todo, tenían dos preocupaciones, que era la de encontrar a sus familiares fallecidos, asesinados en el conflicto, y sobre todo que contásemos qué es lo que estaba pasando allí. Y lo que estaba pasando allí era una de las formas de violencia de guerra más atroces, como es las violaciones sistemáticas de mujeres en el marco de un conflicto armado. Os estoy hablando del año 95. Pues justo ahí es cuando decidimos llamarnos Mujeres en Zona de Conflicto, porque lo que, sin saber muy bien, sin entender en aquel momento cuáles eran las causas que provocaban esta gran desigualdad, cómo podíamos explicar que un conflicto armado impactase de forma diferente en hombres y en mujeres, cómo podíamos explicar esas formas de violencia específica hacia los cuerpos de las mujeres. En aquel momento no teníamos formación, pero sí que teníamos claro que más de la mitad de las personas que sufrían el conflicto estaban siendo invisibilizadas y ninguneadas, y nadie hablaba de esta forma específica de violencia. Bien, bueno, pues por eso nos llamamos Mujeres en Zona de Conflicto. Ya han pasado más de 20 años desde 1995, y a lo largo de todo este tiempo nos hemos ido formando y nos hemos ido un poco habilitando y capacitando con las herramientas que consideramos son fundamentales para intervenir en cualquier contexto donde se produzca cualquier tipo de violencia, y esa respuesta, ¿no? Esas herramientas las encontramos en lo que también en aquella década estaba teniendo lugar, y era la Conferencia Internacional de las Mujeres de Beijing de 1995, en donde ya la teoría de género se consolida y las herramientas de análisis de la realidad desde esta categoría esencial pues empiezan a tomar forma. Bueno, entonces desde el minuto 1 pues sabemos que nos posicionamos como una entidad feminista. Ser feminista significa trabajar con las sociedades, con todas las personas, con hombres y con mujeres, diagnosticar y analizar cuáles son las brechas de desigualdad que nos atraviesan, cuáles son las brechas que sufrimos, e intentar erradicar todas las formas específicas de violencia y de desigualdad estructural que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo. Es un posicionamiento político, y también es un movimiento social, un movimiento que ha conseguido a lo largo de su historia, que tiene más de 300 años de historia, pues que
hombres y mujeres aspiremos a tener las mismas oportunidades, los mismos derechos y el mismo trato. Bueno, ahondaremos un poquito más en esto. Bien, pues nacemos ahí y a lo largo de todos estos años tenemos actualmente 5 áreas de trabajo. Bien, nacemos en el marco de los proyectos de desarrollo, de cooperación internacional al desarrollo. Ya no trabajamos en Balcanes, pero sí trabajamos en otros contextos, como es Mali, como es Marruecos, como es Colombia, Paraguay y Ecuador. Y a veces, y alguno de vosotros y vosotras me diréis, oye, pues en Marruecos no hay un conflicto, ¿no? Bueno, no hay un conflicto armado, bueno, esto depende, no hay un conflicto armado, pero sí que entendemos, y eso fue un análisis interno de la asociación, que cualquier sociedad en la que haya un grupo colectivo de personas que no disfruten de los mismos derechos, oportunidades y del mismo trato, es una sociedad en conflicto. Por eso mantenemos el mujeres en zona de conflicto. Es decir, una sociedad donde haya un colectivo de personas que sufra determinadas opresiones o estén en situación de vulnerabilidad, pues entonces serán una zona de conflicto. Y la realidad, las herramientas con las que analizamos cualquier contexto y que ahora Chema os la explicará, pues son herramientas nosotras que utilizamos para diagnosticar cada contexto, ¿no? Y ahí conocer cuál es la brecha de desigualdad que existe, ¿no? Y utilizamos las categorías de género como una categoría social de análisis para conocer cuál es quién hace qué en la sociedad, qué tipo de trabajo hacen hombres y mujeres, qué acceso y control de recursos tienen, qué disfrute de derechos humanos, etcétera. Una vez que conoces las herramientas de género, la verdad que la realidad empiezas a verla de otra manera. Bueno, estos son los proyectos que hacemos de cooperación internacional. Y el otro área, tenemos también el área de derechos sociales y el área de trata, es los proyectos que se llevan a cabo aquí en España, como bien ha dicho Maite. Nosotras estamos en Andalucía, en donde en todas las provincias podéis encontrar una sede de mujeres en zona de conflicto, menos en Jaén. En Jaén de momento no, no estamos, pero bueno, sí que tenemos voluntariado allí. Tenemos una sede en Almería, que creo que está en la calle Séneca. No sé, algunos de vosotros y vosotras la conocéis. Y bueno, en el área de derechos sociales y de trata trabajamos principalmente con colectivos en situación de vulnerabilidad, mayoritariamente mujeres migrantes o mujeres en situación de prostitución y de trata. Esa es nuestra especialidad, el hecho de que la trata de personas con fines de explotación sexual, pero también con fines de explotación laboral, sea un área propia, justamente fue una decisión de la Asamblea de Mujeres en Zona de Conflicto, porque a raíz de los diagnósticos y de nuestra especialización veíamos que era uno de los colectivos de mayor vulnerabilidad. La trata de personas es quizá una de las formas, pues, esas más perversas de violencia de género que conocemos, ¿no? Bueno, pues este es el área de derechos sociales. Hacemos todos los proyectos y todos los programas dirigidos intentamos trabajar de una forma integral, ¿no? Con los colectivos de mujeres para realmente que inicien un proceso de empoderamiento y un proceso de reparación, ¿no? Y de sanación y realmente de salir de esa problemática. Tenemos un área de investigación porque, como os he contado, una de las fortalezas del posicionamiento feminista es realmente que nosotros tenemos que hacer los proyectos de forma diagnosticada con las personas con las que vayamos a trabajar y de un diagnóstico situado. Es decir, los proyectos y las necesidades de cada colectivo en cada territorio, aunque tengan unos denominadores comunes y algún halo común, son diferentes. Y esta diferencia, ¿no? El conocer la realidad, un análisis situado de las problemáticas, pues son las que nos llevan a hacer diagnósticos participativos
y les damos un lugar muy particular a la fase de diagnóstico y a la fase de investigación. Y por último, os explico un poco el área en el que Chema y yo estamos trabajando, que es el área para la ciudadanía global y emancipadora. Y es el área en el que ponemos el acento en la educación, justamente en la educación, y cuando hablamos de una educación nos referimos a una educación crítica, a una educación que cree pensamiento crítico, que genere conciencia de género, que logremos transmitir y trasladar todas estas herramientas con las que trabajamos, ¿no? Que logremos que ese sesgo de género y ese sesgo que en el conocimiento académico encontramos, pues realmente intentar paliarlo, y el de involucrar a toda la sociedad para que sean sujetos activos de cambio, ¿no? A todas estas acciones que persigue pues generar procesos educativos transformadores, pues son las que llevamos a cabo en el área de educación para la ciudadanía global. Y como bien ha dicho Maite, trabajamos en el ámbito de la educación formal, trabajamos desde colegios, institutos, universidades, en el ámbito de la educación no formal, trabajando con colectivos sociales de mujeres, juveniles, etcétera, ¿no? O sea, trabajamos con toda la sociedad que quiera conocer, que quiera capacitarse, que quiera habilitarse y que quiera reconocerse como un sujeto político de cambio. Y esto es lo que hacemos. Déjame que aporte una cosa, porque al hilo de lo que has dicho, ya contestamos a una de las primeras preguntas que se han hecho en el chat, y es, tal y como ha dicho Isma, trabajamos en todo el ámbito social de tanto de la cooperación como en la educación, como el derecho, como en las demás áreas, pero por ejemplo en los de educación, en el área de educación y para la ciudadanía y de formación, que es en el que estamos aquí metidos, trabajamos con toda la población escolar de escuela formal, de la educación formal, y con toda la población de asociaciones y demás. Esto quiere decir que trabajamos con hombres y con mujeres, que es una de las preguntas que se nos ha hecho. Entonces, efectivamente, aunque se llaman, como he dicho, mujeres en zona de conflicto, es visibilizar el papel el papel y la agenda de las mujeres, pero no es exclusividad de trabajar con mujeres. Y otra cosa también, en mujeres en zona de conflicto, como podéis ver por el vídeo, trabajamos hombres y mujeres. Es decir, no solo son mujeres, sino trabajamos hombres y mujeres. Son las dos preguntas que han surgido y así ya se van respondiendo. Y os animo a que sigáis haciendo preguntas, que mola mucho. Pues sí, pasamos de diapositivo y sí, genial. O sea, muy buena pregunta, porque nosotras nos llamamos mujeres en zona de conflicto, pero trabajamos con toda la sociedad, con hombres y con mujeres, dentro de toda su diversidad de mujeres mayores de distintas etnias, igual que hombres, etcétera, ¿no? O sea que ahora veremos todas las variables que es trabajar desde el feminismo y que es trabajar con enfoque de género, ¿no? Que Chema ahondará un poquito más. E insisto, nos gustaría que nos fuerais haciendo todas esas preguntas que os vayan surgiendo, que si no las contestamos ahora las vamos a contestar el miércoles, ¿no? O sea, invitaros a todos y a todas a que nos ayudáis a construir de forma colectiva este seminario y estas jornadas, porque para nosotros y nosotras lo más importante es responder, ¿no?, a vuestras necesidades reales. Bueno, ahora le voy a dar, bueno, voy a explicar brevemente que las herramientas conceptuales que nos enseña el enfoque de género son fundamentales para el trabajo. El feminismo es un posicionamiento político y un movimiento social. Es apasionante conocer la historia del feminismo, que nos podíamos remontar aquí en Occidente pues a la Revolución Francesa, ¿no? O sea, creo que la genealogía del feminismo, y es ese movimiento que a lo largo de la historia, ¿no?, ha un poco vindicado los derechos de las mujeres, ¿no? Y es en los años 90 cuando surge lo que ahora conocemos como enfoque de género. Quizá el concepto género es uno de los conceptos que deberíamos de tener más claro.
porque hablamos de enfoque de género, de violencias de género, desigualdad de género, indicadores de género, ¿no? Entonces, Chema nos va a explicar un poquito en qué consiste el enfoque de género, qué significa, qué queremos decir cuando hablamos género, esto es fundamental, y algo que habéis mencionado, trabajar con, y que para mí me resulta fundamental, es no vamos a confundir género con mujeres. El género tiene que ver con hombres y con mujeres, tiene que ver con todas las personas y justo vamos a explicar un poco cuál es esa diferencia entre el sistema sexo-género, sexo biológico y género, el identificar que género no es sinónimo de mujeres, que el género, todas las personas estamos atravesados por una construcción social y cultural de género, hombres y mujeres, y también que ser diferente, a mí me parece otra de las frases que tenemos que tener claro, que ser diferente no significa ser desigual, ¿no? O sufrir. Una cosa es la diferencia y otra cosa es la desigualdad. Bueno, aquí en esta diapositiva hay un batiburrillo de palabras y de términos que siempre a nosotros nos gusta hacer una dinámica de debates sobre cuáles conocéis, cuáles no conocéis, cuáles pensáis que agruparíamos dentro del término feminismo y cuáles dentro del enfoque de género. Lo dejamos ahí para que la penséis, si queréis os los vamos a pasar luego para que lo debatáis, pero bueno. Pensad que el feminismo es un compromiso político y que el enfoque de género es una herramienta técnica y una categoría de análisis que nos da muchísimas respuestas, ¿no? Para poder cumplir e intervenir cumpliendo la agenda feminista, pero que son dos cosas diferentes. Y en la última diapositiva, penúltima diapositiva, antes de darle paso a Chema, que nos va a explicar cuáles son estas herramientas conceptuales básicas que vamos a hablar, lo más genérico del trabajo, pasa a la diapositiva, Chema, es que nosotras cuando hablamos de trabajar por la igualdad, hablamos de trabajar a 3 niveles y esto yo creo que es muy importante también tenerlo claro, ¿no? Existe un nivel que nosotros llamamos desde lo personal, es decir, desde lo más local a lo más social, a lo más global. Las ONGD, vosotros seguramente habréis escuchado lo de lo local a lo global, como los cambios tenemos que empezar por realizarlos en nosotros y nosotras mismas y en nuestro contexto más cercano, para así crear un impacto, ¿no? Que puede alcanzar a una dimensión global, porque todos nuestros actos cotidianos también tienen una dimensión global. En un mundo que está interconectado, más interconectado que nunca, esta dimensión la tenemos que tener muy presente y muy presente desde la mirada feminista y desde el uso de las herramientas de género. Por eso cuando nosotros hablamos de igualdad, hablamos de, en un plano más cercano, de tener igualdad de trato. Es decir, que tengamos que nos comportemos como hombres, como mujeres, como personas, ¿no? Que ninguna otra persona por pertenecer a tener ni determinada edad, ni tener determinado sexo biológico, determinada orientación, determinada identidad, debe de ser tratada de forma desigual, ¿no? Entonces, este plano local de igualdad de trato, ¿no? Porque desde la mirada de género, si analizamos el trato entre las personas, una de las herramientas más potentes del patriarcado es la del ejercicio del poder, de un poder que oprime, un poder que excluye, un poder que domina, ¿no? Cuando nosotras, el feminismo entiende el poder desde otra mirada, como un poder que suma, un poder colectivo, un poder de trenzar redes, ¿no? Pues bien, este ejercicio de que todas las personas, independientemente de su sexo, de su raza, de su color, deben de recibir el mismo trato, debemos de ser ciudadanos y ciudadanas de primera, el concepto por eso de tener por una ciudadanía global, ¿no? Todas las personas somos sujetos políticos de cambio y somos ciudadanos de primera, ¿no? Bien, pues debemos de relacionarnos, una de las cosas interesantes desde el género es cómo nos relacionamos entre nosotras, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Antes ha preguntado a alguien, ¿trabajáis con hombres? Sí, y trabajar
con hombres desde el posicionamiento feminista es trabajar las masculinidades, ¿no? Y trabajar cómo se construye esa masculinidad hegemónica que es tan tóxica, ¿no? Y cómo hay otras alternativas, ¿no? Y cómo hay un montón de compañeros que están proponiendo otra manera de relacionarnos en relaciones más equitativas. Y ese plano personal, si lo pasamos al plano social, lo llamamos igualdad de oportunidades, ¿no? Y la igualdad de oportunidades es que no haya ningún obstáculo en que ninguna persona pueda no acceder a algunos recursos o a las oportunidades, ¿no? A otras oportunidades para su desarrollo personal, ¿no? Es decir, todas las personas deberían de tener la igual posibilidad de acceso y a controlar recursos. Y en un plano que digamos más global, hablamos de igualdad de derechos, ¿no? Y es que justamente el conseguir los cambios legislativos importantes, ¿no? Que favorezcan que todas las personas podamos disfrutar y acceder a las mismas oportunidades requiere de cambios legislativos. Esto no solamente en nuestro país, sino pensar en muchos otros países en donde pues las leyes realmente no avalan o no respetan que las mujeres accedan a la escuela, que las mujeres accedan a tener una cuenta corriente, que las mujeres accedan a conducir, ¿no? Entonces, todos estos niveles de cambio están interrelacionados y todos estos niveles de cambio son importantes que los consideremos a la hora de trabajar. Nosotros y nosotras como educadores sociales, sobre todo vamos a trabajar al nivel de trato y al nivel de oportunidades, ¿no? Y debemos de considerar también que debemos de presionar y vindicar que todas las personas también tengan los mismos derechos. Pero es importante porque muchas veces dentro de la narrativa esta de no entender, ¿no?, qué es lo que persigue el feminismo, se nos dice, bueno, pues es que ya tenéis los mismos derechos. Bueno, que haya un marco legislativo que realmente hemos logrado cambiar con mucho trabajo y mucho esfuerzo, no nos asegura que luego en la realidad existan las mismas oportunidades y no nos asegura que luego en la realidad todas las personas tengamos el mismo trato. ¿Vale? Esto me parece interesante que lo debatamos. Y ya por último lugar, otra de las herramientas fundamentales para conocer el género es conocer los mecanismos de discriminación, ¿no?, que emplea, ¿no? Y cuando hablamos de discriminación o desigualdad de género, creo que es fundamental también que tengamos muy presente y conozcamos que el sistema establecido, ¿no?, hegemónico, utiliza mecanismos para que cualquier cambio, cualquier propuesta alternativa que favorezca la integración y la participación de más personas, pues hay tres elementos de mecanismos sociales de discriminación que siempre te vienen en lo alto, ¿no? El primero es el de la invisibilización, es decir, la participación y construcción y aporte de las mujeres a lo largo de la historia, del conocimiento, pues siempre ha sido invisibilizada, ¿no? Entonces, tener muy presente que cuando leemos un libro, un artículo, algo, ¿no?, teníamos que pensar, bueno, ¿qué nos dicen de los hombres, pero qué nos dicen también de las mujeres, ¿no? Es decir, se ha utilizado al hombre como neutro, es decir, como un elemento neutro y representativo del conjunto de la sociedad. Y eso no es así. Por eso estamos ahora reconstruyendo la historia, reconstruyendo los procesos, velando mucho por la participación equitativa de hombres y de mujeres. Así que este mecanismo de la invisibilización, pues ya sabéis que lo podemos ver en nuestro currículo académico, ¿no?, que se nos ha contado de las mujeres en la ciencia, en la literatura, en la arte, en la educación, etcétera. Bueno, este mecanismo de la invisibilización pues también funciona así como a nivel de conducta, ¿no? O sea, si queremos, esto casi un poco infantil, ¿no? Si no queremos atender las demandas o alguien, pues hacer como que no está, ¿no? O sea, nos ponemos así como que no está.
Otro mecanismo es la ridiculización, ¿no? Y esto sucede mucho también cuando trabajamos desde el posicionamiento feminista, ¿no? El estar en muchos espacios de debate, de trabajo, estando siempre recordando que hay que también mirar, ¿no? Tener esa mirada más amplia, pues siempre te dice, ay, pero que tú siempre con lo mismo, ¿no? Que pesada, ¿no? Que feminazi, que... Entonces, la ridiculización constante de las reivindicaciones feministas es otro de los mecanismos de discriminación que más funciona. Y por último, quizás el más perverso de todos también es el de la culpabilización, ¿no? El de que si no hemos alcanzado, si todavía existe brechas salariales, brechas de desigualdad, de acceso al mercado laboral, de violencias, ¿no? En el marco de las violencias, esto desgraciadamente se ve mucho, es porque la culpa es tuya. Es decir, porque tú no has hecho, te has comportado de alguna manera o no has hecho lo suficiente para lograr ese puesto de trabajo o tal, o si algo te sucede en la calle, pues la culpabilización es para ti, ¿no? Algo habrás hecho, no tenías que haber ido por ahí, etcétera. Bueno, estos mecanismos funcionan desde lo más sutil hasta lo más obvio, hasta lo más evidente. Es importante que los repenséis, ¿no? Vosotros y vosotras, porque seguramente os lo habréis sufrido o lo encontraréis en conductas de amigos, de amigas, de sociedades, ¿no? Bueno, pues todas estas herramientas son las que nos sirven, junto a otras que va a explicar ahora Chema, para trabajar desde mujeres en zona de conflicto. Bueno, yo le voy a pasar, esta es la primera parte de presentación, ahora vamos a profundizar un poquito más en cuáles son esas herramientas, ¿no? Porque están estudiadas, están sistematizadas, son herramientas de análisis social que creemos que debéis conocer para aplicarlas a toda vuestra labor de diagnóstico y de trabajo. Así que voy viendo más preguntas, os recordamos que el chat está abierto para que vayáis de verdad devolviéndonos todas las preguntas, alguna inquietud que os surge o que queráis conocer de esta sesión. Le paso la palabra a Chema. Muchas gracias y además gracias a la gente que está preguntando en el chat porque parece que habéis leído el guión antes porque son preguntas que me van a dar pie a responder directamente con lo que más o menos teníamos pensado. Nuestra forma de actuar siempre es esa. Queremos también explicar qué hacemos haciéndolo, es decir, para que veáis cuál es nuestra forma de actuar y cuál es nuestra estrategia y cuál es nuestra visión. Entonces, hay 3 preguntas que han hecho, que agradezco a Selva, a María Peña y a Emily, porque han hecho 3 preguntas de 3 niveles distintos, que son los niveles que estaba hablando Isma. Isma estaba hablando de nuestro trabajo dentro de la educación para la ciudadanía global y estaba hablando de 3 niveles que nos afectan y que nos atraviesan, que es el nivel personal, el del yo, el de las relaciones interpersonales, personales y el tema de la sociedad, ¿no? Entonces hay 3 preguntas aquí que están muy relacionadas. Contesto a la primera haciendo un poco un resumen de palabras claves que ha dicho Isma y que yo creo que serían importantes que por lo menos seamos conscientes y que fueran términos a estudiar, a analizar o a jugar al bingo cada vez que un profesor o una profesora de la carrera dice esta palabra, esta palabra que la tengo en el bingo, porque son palabras fundamentales para dentro, creemos que son palabras fundamentales, palabras no, son conceptos fundamentales para la actuación de un agente educativo, de un agente social, como sois vosotras y vosotros, ¿no? Una de ellas es el feminismo, y contesto a Selva. Nuestra intención es aclarar qué es el feminismo, porque feminismo es, igual que género, son palabras, conceptos muy cargados. Y cuando hablamos de feminismo tenemos que ir pensando que feminismo es una
corriente que lleva muchos años y que está en proceso, porque es una corriente social y política. Y la sociedad, y por ende la política y la gente cambia, y al cambiar muta, y surgen nuevas realidades, nuevas necesidades. Entonces, el feminismo, las aproximaciones desde el feminismo, es importante analizarlas, tenerlas en cuenta y estudiarlas, saber de qué estamos hablando y evitar conceptos no falsos, sino malas interpretaciones de feminismo. ¿Qué significa malas interpretaciones de feminismo? Otra palabra que ha mencionado Inma es la de conflicto y que María Peña ha preguntado sobre eso. Que cómo ayudamos a una sociedad o hombres y mujeres en conflicto, ¿no? Cuando estaba hablando del conflicto, no sé si la veis la pantalla, decidme que sí, así veo que... Esto me encanta, ¿la veis? Sí, sí, sí. Vale, me encanta, es que el Zoom se está convirtiendo en la nueva Ouija, que hay alguien ahí manifestado. En fin, esta es un poco la idea que nosotros tenemos que resume un poco lo que ha comentado ella, lo que ha comentado Inma acerca de lo que es el conflicto. El ser humano nace diferente, las diferencias se transforman socialmente en desigualdades y las desigualdades se mantienen con violencia. Entonces, cualquier estado me refiero a cualquier situación en la que haya alguna grupo, persona y demás, en la cual no haya acceso igual, oportunidades, recursos, derechos, ahí hay un conflicto que no tiene por qué ser armado, porque el conflicto armado, la guerra es, digamos, la punta del iceberg más grande de lo que es la violencia, sería el genocidio, la violencia, pero luego hay violencias mucho más estructurales, muy estructurales, que están en la base y que esas son las que el enfoque de género ha sacado a la visión. Entonces, resumo, feminismos es un concepto, feminismos, para analizar también los enfoques feministas desde distintos puntos de vista, porque estamos en Occidente, pero no olvidemos que estamos en un mundo global, tenemos que hablar de África, tenemos que hablar de Latinoamérica, tenemos que hablar de los sitios en donde estamos actuando, de las realidades distintas. Eso es una de las visiones que tiene la educación popular, la educación para la ciudadanía que proponemos. Feminismos, una. Conflictos, otra. Y, por supuesto, la primera, digamos, que es la del enfoque de género. El enfoque de género lo resumo muy rápidamente porque supongo que lo trabajaréis, lo tendréis que trabajar. Es un enfoque en el cual parte de que hay un sistema distinto, una concepción distinta entre el sexo y el género. El género es una construcción social y como tal construcción social y cultural es una construcción que se construye y si se construye se puede modificar. Pero esa construcción social tiene una serie de elementos que impregnan la sociedad. No es algo que sea físicamente construido, sino que es como que está impregnado. Y nosotros, todos los seres humanos, estamos impregnados de esas construcciones sociales. En formas de hablar, en formas de vestirse, en distintos papeles que se les da, cómo se asimila esa construcción social. Insistimos, género es una construcción relacional, es decir, necesita de personas que se interrelacionan. Y cuando se interrelacionan, esa construcción social se ha basado en una diferencia biológica, una diferencia inmutable. Podremos seguir hablando de este tipo de cosas porque también el género está en disputa, digamos, esto es un proceso social y demás, pero el sexo es una construcción biológica, todo el mundo nace con un sexo biológico y sobre eso la sociedad ha construido un imaginario que es desde los colores, los famosos colores que se usan, desde los comportamientos, desde las relaciones sociales, desde qué roles tienen uno u otro sexo, desde
qué moral es más válida, desde qué figura es la más, digamos, la que sirve de ejemplo, lo que decía Isma de la figura esta del masculino genérico, que parecía que es neutro, y todo este, que además está cargado, porque no es solamente un masculino genérico, sino, a nosotros nos gusta decir el blanco, el BBVA, ¿no? El blanco, varón, heterosexual, adulto, burgués, es decir, es un esquema que es el esquema sobre el que se ha centrado la sociedad. Y muchas de las actuaciones sociales se centran en ese esquema y olvidan a todas las personas que no son blancas, varones, heterosexuales, adultos, burgueses. Ese tipo de enfoque es el que el género propone. Repito, basándonos en una distinción biológica, se ha hecho una construcción social que marca comportamientos y roles. Nuestro papel es analizar y actuar con la sociedad. Respondo a la pregunta de María Peña. ¿Cómo se ayuda a salir del conflicto? Pues nadie ayuda a salir del conflicto. Se trabaja, porque el tema de la cooperación o de la actuación social también ha tenido el peligro de hacer como Superman, gente que viene fuera a solventar soluciones. Nuestra idea es conocer la sociedad, ver cuáles son los conflictos existentes e intentar entre todo el mundo, y en todo el mundo entra el plano personal, el plano relacional y el plano social, que es lo que estaba comentando antes Isma. Como resumen, insisto, el feminismo es un posicionamiento político y todo un concepto filosófico y político y social acerca de la conceptualización de la sociedad, y está en proceso porque la sociedad cambia. Sexo no es igual a género, y muchos de los debates, muchos de los problemas que hay es porque se equiparan ese tipo de cosas. Lo mismo que género se equipara con mujeres. Cuando hablamos de género hablamos de mujeres, y por ejemplo cuando hay muchas actuaciones como por ejemplo la arquitectura de género. La arquitectura de género es simplemente, o el urbanismo de género no es urbanismo para mujeres, es un urbanismo que tiene en cuenta necesidades distintas de las personas, por su sexo, por su edad, por su raza, por su lugar de procedencia y demás. Y por supuesto, diferencia no es desigualdad. El ser diferente no te hace desigual. Esto es lo que estaba comentando. Lo que quería llevaros también a esta idea de lo que desde la educación para la ciudadanía global y emancipadora, que es como llamamos a nuestro enfoque, un enfoque de educación, es un enfoque de educación para una ciudadanía, es decir, un enfoque que engloba a todos los agentes, no solamente los agentes formales, a todos los individuos que forman una sociedad. Y esa ciudadanía, la ciudadanía es un concepto que también como educadores y educadoras sociales tenéis que tener en cuenta. La ciudadanía es un concepto que se adquiere, pero que se trabaja, se es ciudadano, pero se hace ciudadano. Y esa ciudadanía global y emancipadora, en el sentido de que sea una ciudadanía un poquito más para allá de nuestro ombligo, y que veamos que nuestra actuación implica y impacta en nuestras pequeñas decisiones, impactan en la conceptualización de la sociedad. Nuestras pequeñas violencias, por llamarlo de alguna manera, nuestras pequeñas violencias impactan en la violencia general. Repito, feminismos, género como análisis distinto de lo basado en el sexo, y conflicto, en el sentido de conflicto, pero entendido en el sentido de una sociedad con desigualdades
basadas en diferencias, basadas en premisas, en antecedentes que están pensados en una división por sexo, simplemente, y el trabajo que a todos los niveles tenemos que llevar a cabo. Es decir, y contesto a Selva, ¿cómo aclaramos el término feminismo? Pues simplemente haciendo ver que existen feminismos, sensibilizándonos y concienciándonos, y eso es un trabajo propio, investigando, analizando, leyendo, pero también comunicando, también transmitiendo y también actuando en la sociedad. ¿Veis los 4 niveles, digamos, que tenemos, ¿no? Entonces, al principio tenemos que es un trabajo, digamos, a esos 4 niveles que nos hacen un cambio personal. Tenemos que trabajarnos el enfoque, trabajarnos ver la sociedad desde otro punto de vista. Yo pongo el ejemplo, siempre pongo el ejemplo de cuando se descubrió, no sé, espero no descubrieron nada nuevo, pero cuando se descubrió que la Tierra daba vuelta alrededor del Sol, que no era el Sol quien daba vuelta alrededor de la Tierra. Eso esa es una imagen que traigo yo aquí siempre con el tema del enfoque de género, y es cuando tú ves que la sociedad no se monta de la manera que te han dicho, hay un cambio de perspectiva, hay un cambio de enfoque, hay un cambio de paradigma que se llama, un cambio de manera de ver, y ese es el enfoque que te hace ver. Entonces, este cambio personal lleva a un cambio local, o debe llevar a un cambio local, trabajamos por lo local, para promover convivencia intercultural, para promover consumo responsable, respeto al medio ambiente, igualdad entre hombres y mujeres, y esto nos tiene que llevar a un cambio global, a evitar, a luchar contra la pobreza, a luchar contra el desarrollo humano. Es decir, el actúa local, piensa global. Este es un poco el ejemplo de lo que nosotros tenemos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay millones de herramientas, bueno, cuando digo millones, digo cientos de miles de herramientas que se pueden llevar a cabo. Os voy a presentar algunas que son las que usamos aquí preferentemente, ¿no? Cuando tenemos que actuar siempre debemos partir de un análisis de género, es decir, un análisis de esas desigualdades existentes, de las brechas, es otra de las palabras que es importante conocer, ver este nivel de empoderamiento tanto personal como social como político, construcción de ciudadanos y de agentes políticos que se pretende. Y para analizar la sociedad hay herramientas como, por ejemplo, herramientas muy simples de llevar a cabo, y además que yo os invito a que llevéis a cabo en vuestro entorno más cercano, como por ejemplo los roles distintos que se tienen al ser hombres o mujeres, chicos, chicas, me refiero por edades y demás, en el trabajo. Y es tan sencillo como, por ejemplo, hacer un reloj de la rutina diaria. Es decir, como hombres y mujeres en un entorno cercano, esto lo hacemos mucho en los centros escolares, pero bueno, en cualquier sitio, en cualquier asociación y demás. ¿Quién hace qué? O sea, ¿cuál es tu reloj de la rutina diaria? Tú te levantas a tal hora, desayunas, haces tal, haces cual, haces lo otro. Y si es en una familia, se ve cómo están distribuidos los roles. Es decir, quién hace la comida, cuándo la hace, cuáles son... Este reloj de la rutina diaria, cuando se lleva a una comunidad, y cuando digo comunidad es más de 2 personas, sea un barrio, sea una zona de actuación, sea en una familia, sea en un centro escolar o lo que sea, analiza, ves muy claramente, se ve muy claramente, porque es el día a día de cómo hombres y mujeres, chicos y chicas, estoy hablando también por edad, tienen distintos relojes de la rutina diaria. Cuando el peso de lo que es el rol productivo, es decir, el trabajo, tiene más peso que a lo mejor quien lo hace, y quien hace el rol reproductivo,
Son términos que iréis viendo y que a medida que vais saliendo, pero los roles, al fin y al cabo, el rol es un tiempo que tú le dedicas a hacer algo. Y el problema del rol es que hay roles que tienen más caché, que son como más valorados que otros. Como por ejemplo el rol productivo es mucho, antiguamente, cuando digo en el siglo pasado, las mujeres tenían en su DNI, ponían profesión sus labores, eran esas sus labores. Y sus labores eran el rol reproductivo, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la vida, al fin y al cabo, el mantenimiento de la salud, del bienestar, de las necesidades primarias y demás. Y cuánto se dedica al rol comunal, digamos, el rol político, el rol de, pues por ejemplo, como puede ser, cuánto se le dedica a ser presidente o presidenta de una comunidad de vecinos, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién es el presidente o la presidenta de la comunidad de vecinos? Esta es una herramienta muy básica, muy sencilla, que te analiza rol. Insisto, y repito, basando en enfoque de género. Todo esto se hace para analizar la diferencia social y ver las brechas. Una brecha no es otra cosa nada más que una diferencia, un salto, una brecha, como su nombre indica. Los ingleses dicen el gap, cuando van en el metro, dicen tenga cuidado, no meta usted el pie en la brecha. Pues eso, esa es la brecha. ¿Quién controla los recursos? Y cuando hablamos de recursos financieros, sociales, políticos, el tiempo. ¿Quién controla en una comunidad el acceso a las decisiones? Todo esto se hace con herramientas muy sencillitas, que esto no se necesita. Simplemente en una comunidad nosotros llegamos y se propone. Insisto que cuando hablamos de comunidad es cualquier grupo de personas, Pues quién hace qué actividad hace el niño, la niña, el hombre adulto, la mujer adulta, el mayor, y lo mismo, qué acceso tienen a recursos económicos, beneficios económicos y demás. Pongo un ejemplo de este tipo. Cuando hay yo he estado trabajando en algunos sitios donde había formaciones remuneradas, las mujeres hacían la formación, pero eran los hombres quienes iban al sitio a cobrar el sueldo, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién accede a qué y a qué? Ese análisis de la situación, al fin y al cabo de la situación, lo que nos sirve, lo único para que nos sirve, y bastante, es para ver que la sociedad es compleja y que nuestra actuación como agentes de cambio, como agentes sociales, como agentes y educadores sociales y educadoras sociales, tiene que ver con analizar la sociedad, conocer, no intuir cuáles son sus problemas, sino conocer, o sus conflictos, sino conocer qué es cuál es la realidad y proponer, construir entre todo el mundo los cambios posibles. Por ejemplo, ¿qué necesidades prácticas tienen? Prácticas y estratégicas. Prácticas son del hoy en día y estratégicas son a largo plazo. Tienen hombres y mujeres, porque normalmente damos por supuesto, o se ha dado muchas veces por supuesto, que las necesidades de todo el mundo son las necesidades de los hombres. Y en muchos casos se ha olvidado la otra parte, ¿no? Y se responde a que las necesidades prácticas de los hombres son las necesidades prácticas de la comunidad o estratégicas de la comunidad. Y no es así. Estas son herramientas que el enfoque de género ha propuesto. Son herramientas que se basan en todo lo que hemos dicho anteriormente. Se basan en que el género es una construcción social y que como tal construcción social está en cambio. Y como es una construcción de la sociedad, tenemos que ver los elementos que hay en la sociedad. La sociedad no es un todo homogéneo, es un todo, desde el punto de vista del enfoque de género, es un todo en conflicto. En conflicto, insistimos, no es un conflicto armado, ese es el último punto del conflicto. Es una sociedad que no funciona bien, que no está enganchada, bien. Hay muchísimas más
herramientas. No quiero tampoco aburriros en esta primera sesión. O dicho de otra manera, una de las cosas que nos gusta aquí en MZC es dejar puntos suspensivos, es decir, muchas preguntas y muchas dudas para que vayan surgiendo. Hay algunas cosas que vamos a contestar y hay otras que vamos a contestar también, pero con un proceso. Y solo dejar habla de la investigación, solo dejar esto, pero para que veáis que es importante conocer el enfoque de género, porque hay dos. Cuando hablamos de investigación, esto que aparece de investigación, ponerlo como el análisis de la sociedad, el análisis de nuestra actuación. Hay dos situaciones que normalmente tenemos que analizarnos a la hora de actuar. O bien que tengamos ceguera de género, es decir, no lo veamos, todo lo que decía Inma de invisibilización, ridiculización, menosprecio, minusvaloración, o bien que se tenga un sesgo de género, es decir, que sí, que se piense con el género, pero que se piense que el género, el universal masculino, es el necesario. Cuando se habla de las palabras, del vocabulario, no es el vocabulario únicamente, el vocabulario construye pensamiento, es el pensamiento que tenemos que tener detrás para evitar este sesgo de género. Os dejo para que hagáis todas las preguntas correspondientes y más. Sí. Mira, yo mientras... gracias, Chema. Mientras has estado hablando, he ido aquí recapitulando un poco la participación de las compañeras en el foro y voy a ir un poco contestando a algunas. Esperamos más preguntas, chicos, chicas, chiques, ánimo, ¿no? No os quedéis, porque creo que estamos aquí 54 personas y seguro que tenéis muchas, esperemos que tengáis inquietudes, ¿no? Aquí a la compañera a Selva, ¿no? O sea, lo que habréis dicho sobre el feminismo, ¿no? Elena Simón, que trabaja mucho, una de las poppers de la coeducación, dice que al feminismo le falta pedagogía. Y efectivamente, pues bueno, frente a siglos, ¿no? Siglos de invisibilización, pues ahora el feminismo tiene una tarea larga y ardua de realmente erradicar, ¿no? Toda esa visión patriarcal, heteronormativa. No es fácil, ¿no?, combatir ahora 200, pero sí le falta pedagogía. Y que sepamos que cualquier cambio, en el momento que un colectivo propone un cambio que mejora la sociedad, siempre hay un efecto reaccionario. Y eso lo hemos visto a lo largo de todo el movimiento. O sea, las esferas de poder que no quieren que nada cambie, pues obviamente reaccionan. Por eso esa narrativa perversa, ¿no?, sobre que si la feminazi, no sé cuánto, no falta... Hay falta pedagogía, hay falta conocimiento. El feminismo no es solo un sentimiento, sino el feminismo también se estudia. Quiero decir, hay que aprender, hay que leer, ¿no? Hay que pensar. Pero sí, le falta feminismo y en eso estamos. A la compañera María Peña, que nos ha dicho que cómo abordamos el trabajo, ¿no? Pues con análisis, con diagnósticos situados, ¿no? Lo que ha explicado Chema, ¿no? En cada contexto se realiza un análisis situado, porque los contextos son diferentes, ¿no? Las necesidades estratégicas y prácticas de las personas de cada contexto es diferente. No es lo mismo hacer un proyecto en Mali que hacerlo aquí en un asentamiento de Almería, que hacerlo en Bogotá, que hacerlo en otro barrio. Entonces, nosotras tenemos unas herramientas que las llevamos a cabo. De esa herramienta sacamos una información con el grupo de personas que vamos a trabajar y respondemos a las prioridades de necesidades de los agentes. Así es como lo hacemos, ¿vale? Y luego tenemos también a la pregunta de María, ¿no?, que se ha interesado por el tema que hacemos en los centros de enseñanza. Bueno, nosotros llevamos ya trabajando 20 años y el programa, tenemos un plan estratégico de educación y unos programas de educación. Os invitamos a visitar nuestra página web para conocerlos mejor, mzc.es, buscáis el área de educación
y ahí vienen todos los programas, todos los recursos pedagógicos, pero siempre lo hacemos diagnosticando junto a las comunidades educativas y engarzando muy bien nuestras propuestas con planes y programas educativos formales que existen. Por si no lo conocéis, la Comunidad Autónoma Andaluza es de las pocas comunidades autónomas que tiene un plan de igualdad en educación. Es decir, esto quiere decir que el 100% de los centros educativos sostenidos con fondos públicos tienen la obligación de tener un plan de igualdad. Y este plan de igualdad tiene unos objetivos, tiene unas actividades. Nosotras intentamos facilitar que esos planes tengan peso y realmente impacten en toda la comunidad educativa. En los centros educativos hay un responsable del plan de igualdad. Luego, antes de darle la palabra a Itziar, que Itziar por ahí nos ha dicho que puede un poco compartir, encantada de que compartas pues tu experiencia. También ha preguntado Cristi que cómo es nuestro día a día. Bueno, pues esto da para mucho, ¿no? Pero dentro de todas estas actividades, digamos que tenemos equipos que son más técnicos, ¿no? Que son equipos que articulan todos los diagnósticos, las formulaciones, los informes de seguimiento, una parte más de, digamos, más de redactar, ¿no? de sistematizar, de investigar. Y tenemos equipos, todo está vinculado, pero equipos que son equipos de ejecución, ¿no? Que son el conjunto de personas que ejecutan, que están en contacto directo y atienden y asisten a todas las actividades que hacemos en el marco de los proyectos, ¿no? En el área de educación, pues tenemos eso, la coordinación, un equipo técnico que realizamos los diagnósticos, las formulaciones, las identificaciones, y un equipo pedagógico de ejecución, que son los que están en contacto directo con las comunidades educativas, con los barrios, con los colectivos, etcétera. Dentro de este día a día es un no parar, esto es un non-stop, pero... Y obviamente los equipos están engarzados y vinculados porque sin conocer, sin el trabajo in situ, sin el trabajo en calle, el resto de fases de todo este ciclo pues no se puede retroalimentar, ¿no? Las enseñanzas del feminismo es que son las prácticas las que enjuician la teoría, ¿no? Y no la teoría la que enjuicia las prácticas, ¿no? Entonces siempre es cuáles son las necesidades, hacemos diagnósticos, hacemos participar a todas las personas con todas las herramientas que se nos ocurra. De hecho, no queremos irnos de esta sesión sin que vosotros participéis en un diagnóstico, y así lo veis como ejemplo de necesidades, ¿no? Que creemos que os pueden interesar. Entonces, Chema le va a compartir en el chat un link a un cuestionario que esperemos que respondáis en estos minutos antes de que terminemos, antes de que pues bueno, terminemos la sesión de hoy y nos volvamos a encontrar en la sesión del miércoles. Y así vais a ver un ejemplo práctico que esperemos que os sirva a vosotros y también nos va a servir a nosotros, en el que vais a un poco ver cómo hacemos, no son todos así porque no todo el mundo tiene diagnóstico, pero bueno, un ejemplo de diagnóstico de necesidades. Esperamos que la cumplimentéis todos y todas, no se tarda más de 3 minutos. 3 minutos, ¿vale? literalmente. Muy bien. Le voy a pasar la palabra, mientras lo rellenéis, Chema, pues veis este enlace, bueno, entrad en el enlace y veis rellenando, y le voy a pasar la palabra a Itziar, que creo que le vamos a dar 5 minutos para que comparta su experiencia. Itziar, ¿estar por ahí? Hola. Itziar, ¿me permites mientras aparece, me permites decir una cosilla contestarle también a Ana, comentando sobre el equipo de voluntariado si no reciben un sueldo? Si queréis lo dejamos para la siguiente sesión, que veamos un poco cuál es la estructura de trabajo de una ONGD. La estructura de trabajo de la ONGD, una organización no gubernamental al desarrollo, como ha dicho Isma, es una asociación del tercer sector. Lo hablamos la semana que viene, o sea, digamos que Anita, si nos permite, te contestamos la siguiente semana, pero la respuesta en principio es no, no es así.
No es todo voluntariado y sí se recibe un sueldo. Porque por eso hablaba también Inma y por eso esta visión también de que es un acercamiento a una salida profesional que tenéis vosotras y vosotros. Y hay una pregunta que también nos ha hecho Blanca y que no quiero dejar pasar, que nos ha preguntado de si cuando hemos trabajado en lugares, en países en vías de desarrollo, hemos encontrado personas trans. En algunos contextos sí, claro. Por ejemplo, y dependiendo de nuestra actuación, cuando ahora existe, conocéis toda esta polémica en torno a la ley trans, etcétera, se lo comentamos a los compañeros de cooperación, de seguimiento que llevan el problema de Mali y los compañeros de Mali nos dicen es que nosotros bastantes problemas tenemos con comer día a día y no que les parece como un debate como muy occidental, ¿sabes? Que sin embargo trabajamos en ciudad con la contraparte de Corporación Humanas en Bogotá y en Bogotá pues dependiendo del contexto si encontramos colectivos, ¿no?, que están visibilizados, no es que no lo haya, sino que las problemáticas, las necesidades son otras, ¿no? Entonces, es muy importante, Blanca, que hagamos análisis situado. Es decir, desde la mirada feminista y desde trabajar para la transformación es muy importante que entendamos que los contextos no son iguales, sino que los contextos son diversos en cada lugar y en cada territorio. Entonces, cuando vayamos a trabajar en un territorio y diagnostiquemos cuál es el conjunto de personas que habitan ahí y qué necesidades tienen. Entonces, a veces hay problemáticas que están invisibilizadas o son problemáticas que tienen otras necesidades más básicas, ¿no?, como sucede en Mali, que es el de comer día a día, que otras problemáticas. Ya os digo que los compañeros nos dicen que esos son problemas occidentales. Bueno, Itziar, ¿estás por ahí? Bueno, os invito, por favor, rellenad el Typeform, así veis una muestra. Y le paso la palabra a Itziar. Y no dejéis de hacer preguntas porque las responderemos también en la siguiente sesión. A ver, Itziar, que estoy deseando oírte. Buenas, ¿se me escucha? Se te escucha. Vale. ¿Pones la cámara que te veamos? Vale. No tienes. Sí, tengo. Ah, mira. Hola. Qué mal se ve. No, se te ve muy bien. Pero se ve estupendamente, mucho mejor que una casilla que esto parece lo del tren raya. Vale, mira, bueno, yo soy Itziar y al principio estuve en MZC de voluntaria en las unidades móviles y luego ya, como he estudiado el grado de promoción de igualdad de género, pues me metí en las prácticas en MZC porque ya conocía la asociación. Entonces, en las unidades móviles, pues empecé con Explica qué es una unidad móvil, Itziar. Mira, pues lo que yo entendí por unidad móvil era, pues bueno, nosotros nos desplazábamos en el coche y nos íbamos a pisos en los que convivían mujeres que ejercían la prostitución, algunas podían ser de tratas, otras no, pues eso también era una de las funciones, ¿no? Investigar un poquillo, pues, la situación personal de cada mujer, pues para saber un poquillo en qué situación se encontraba. Y nada, y entonces pues íbamos a esos pisos realmente pues a suministrarles preservativos, les podíamos hacer la prueba del VIH, también podíamos incluso hablar con ellas si necesitaban algún apoyo, también les ofrecíamos los recursos que tenía la propia asociación de MZC, pues necesitaban apoyo psicológico o apoyo jurídico o para encontrar empleo, pues algún otro aspecto de su vida que la tenían igual o no la tenían cubierta, pues para que sepan que ese recurso existe pues en la asociación por la que venimos. Entonces, pues bueno, eso era un poquillo lo que hacíamos, un poquillo de seguimiento en todos los pisos, si necesitaban algo, si necesitaban ir al médico, también se hacía la tarjeta sanitaria, pues bueno, un poquillo pues a lo que podíamos llegar. Entonces, a mí como experiencia me gustó bastante porque creo que es pues un ámbito, las mujeres que ejercen la prostitución y más las que son víctimas de trata, que es un poquillo complicado de llegar. Entonces a mí pues sí que me emocionó bastante, ya que bueno, fue una realidad que me gustó y el acercamiento que te hacen las mujeres. O sea, yo ahí llegaba nueva, solamente conocían a Mary y a mí, vamos, no sé, como que me sentí muy acogida en esos pisos.
Y luego, por ejemplo, pues también, o sea, no fue con MZC, pero con Cruz Roja, pues también íbamos a los asentamientos y se hacía un poquillo eso. En vez de mujeres de pisos de Almería, pues eran mujeres de asentamientos que vivían y se hacía un poquillo, pues un protocolo bastante parecido. Entonces, en ese sentido, estuve de voluntaria. Y luego en prácticas, pues estuve tocando un poquillo más, intenté tocar un poco todos los ámbitos, pues para conocer tanto la de empleo, como podía ser la de la psicóloga y así, pero bueno, me centré un poquillo más con Ana en educación. Entonces, pues bueno, íbamos desde mesas comunitarias para un poquillo en los barrios más marginados, pues ayudar un poquillo a la reestructuración del barrio y para hacer varias actividades y animar un poquillo más el barrio. Luego también hacía talleres de sensibilización y concienciación, en el que empecé, pues por ejemplo, fuimos a un centro de menores. En ese centro de menores hicimos un taller de sexo-género, por la diferencia que había, y luego también pues hicimos varias actividades para que ellas y ellos también pudiesen desenvolver un poquillo sus conocimientos. Luego también estuvimos en un barrio del Puche, que allí hicimos varias actividades. Estuvimos desde una batucada que creamos allí con niñas que creo que eran de tercero de la ESO, y eso estuvo bastante interesante porque era voluntario, eran niñas que querían participar o niños también, había 2 niños que querían participar en la batucada. Entonces, pues bueno, empezamos a crear, pues el material fue todo artesanal, por así decirlo, como con botellas así grandes y nada, y luego pues enseñarles los ritmos. Después de enseñarles los ritmos, creamos como una especie de texto, ¿no? Para leer luego en el 8M. Todo esto era dirigido para el 8M. Entonces, pues nada, montamos el discurso, aprendimos todos los ritmos y nada, de ahí luego pues se hizo en el instituto, en el 8M, mujeres del barrio del Puche, pues se fueron ahí, contaron su historia como mujeres en el barrio. Y después de eso se hizo una manifestación por todo el Puche y de ahí acabamos haciendo unas actividades, pues había por ejemplo una cuerda que tenías que colgar lo que te oprime, luego había unas cajas montadas también que las hicimos con las mujeres de MZC, pues todo lo que nos oprimía y se ponía también en las cajas, decorándolo las propias mujeres que querían participar en el taller. Y luego otro taller que hicimos en otro colegio es pintar el colegio. Se tenía la participación tanto del alumnado como de las familias, madres que iban a aprender castellano allí. Entonces, pues bueno, era un poquillo adornar el colegio de manera inclusiva, pues que hubiese así dibujos inclusivos, no sé, como para darle un poco de vidilla al colegio. También montamos unas macetas con ruedas de los coches y dándole tierra ahí. Entonces, todo esto tenía la intención de que el propio alumnado se involucrase en mejorar el colegio y, bueno, pues en darle un poquillo de ese colegio, ¿no? Un poco personal del propio alumnado. Entonces, es un poquillo, yo creo que no se me olvida nada, pero eso es un poquillo así en resumen de todo lo que hice. Pues Itziar, muchísimas gracias. Muchísimas Que no es gracias poco, por Icía, que no compartir. es poco. Nada, Por pues, compartir tu experiencia. Bueno, como ella ha dicho y contestando también un poco al organigrama, nosotros en los equipos, en cada área, formado por su equipo, que cada área también intentamos interrelacionarnos con el trabajo integral, lo que ha explicado bien Itziar. Intentamos trabajar dentro de todas las dinámicas de trabajar en una ONG de forma integral, ¿no? Entonces, ella ha tenido una experiencia como voluntaria y luego como persona de prácticas en el área de acción social y también en el área de educación para la ciudadanía global. En el área de acción social y en el área de trata, en particular, pues eso es atender, ¿no?, a las necesidades de mujeres en situación de prostitución o de trata. Esa línea roja de identificarlo, una de las problemática más seria de la trata es que realmente identificar a una víctima de trata es un proceso complejo, es un proceso complejo. Entonces, la diferencia es que sabéis que la trata de personas es un delito tipificado porque es una persona que está siendo explotada y está bajo una serie de presiones y de opresiones que muchas veces esa persona ni siquiera es consciente de que es una víctima, ¿no? Entonces es sometida a una explotación bien laboral o bien sexual en unas condiciones pues bastante chungas. Como ha dicho Itziar,
el tema de los pisos, ¿no? O sea, sí se identifica parte de los clubs, ¿no? Donde sabemos que se ejerce la prostitución. Existe numerosísimos pisos, ¿no? Numerosísimos pisos, ¿no? Que nosotras identificamos cuáles son y nos vamos acercando a esos pisos en donde te encuentras, pues es un grupo de mujeres, no tienes que ir a determinadas horas, cuando no están trabajando, bueno, trabajando, cuando no están siendo explotadas, en fin, es todo un proceso de protocolo que las compañeras lo tienen muy estudiado, ¿no? Y es un proceso muy lento porque lo que es en común y otro de las herramientas del enfoque de género, además, aparte de la transversalización del género, es iniciar un proceso de empoderamiento, ¿no? De empoderamiento de todas las personas para lograr su cambio, ¿no? Su cambio personal y su cambio local. Este empoderamiento en cada persona es diferente, quiero decir, cada persona estamos construidas y oprimidas por determinados aspectos, no tiene nada que ver la opresión de género que tenéis vosotras como estudiantes, tal, que la opresión de género que puede tener pues, una persona de vuestra, aunque sea de vuestra misma edad, migrante, que acaba de llegar de forma irregular, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante lo de analizar cada contexto de forma diferenciada, ¿no? Porque aunque encontremos rasgos comunes, las diferencias, las necesidades son diferentes, ¿no? Y además también ella ha contado, te lo agradezco mucho, por su experiencia en el área de educación, ¿no? En el que también hacemos procesos de empoderamiento con colectivos juveniles, ¿no? El caso de la creación de la batucada de Samba Puche, pues es el resultado de un proceso educativo en el que todas conocéis mejor que yo incluso el puche, pues un contexto en donde la falta de oportunidades, los roles estereotipados también son importantes y de forma voluntaria se creó esta acción juvenil, ¿no? A través de una batucada para que realmente lograran manifestar cuál era su deseo transformador del barrio y fuera un ejemplo también de trabajo de colectivo. Esta acción, ¿no? Este grupo de acción vino a participar en un encuentro andaluz, porque las acciones las iniciamos en cada territorio y luego intentamos promover encuentros a nivel andaluz, ¿no? Para que se encuentren, para que identificarse, ¿no? con otros colectivos de otros territorios, ¿no? Y creo que, bueno, pues fueron todo un éxito en un encuentro que celebramos en Málaga, ¿no? Que vinieron, nos trajimos a todos los chicos y a todas las chicas del Puche, y en un albergue, y se encontraron también con otros colectivos de Huelva, otros colectivos de Córdoba, para compartir experiencias, ¿no? Así que eso intentamos hacer también desde el área de educación. Bueno, no nos queremos robar mucho. ¿Puedo comentar una cosilla? Que como han preguntado la experiencia con mujeres de trata y la has comentado tú también, sí que es verdad que al final son mujeres las que han estado tan oprimidas y tienen tanto miedo dentro que no se puede pretender que tú llegas a los pisos y, no sé, que primero lo principal es tener una relación de confianza y que al final te conozcan, porque no te van a contar su vida ni te van a contar lo que sufren, lo que sea, si no tienen una relación de confianza y que vean que pueden apoyar en ti, porque al final por esos pisos pasan muchas asociaciones, entonces al final pues tendrán la cabeza con tanta gente que pasa que ya no saben a quién sí, a quién no, o a quién se le ha contado, a quién no, entonces bueno, creo que lo importante al principio es como que te conozcan y al final pues que crear un vínculo especial para que de ahí ya puedas indagar un poquillo más. Y luego sí que es verdad que a mí de la asociación me gustaba mucho pues que no se centraban en institutos que al final sí que podías hacer un trabajo de concienciación y sensibilización, sino que también se metían en esos barrios que están marginados, que no se suele hacer, o sí que se suele hacer, pero menos esa intervención o esa actividad que se les puede dar al alumnado. Y nosotros también fuimos, que se me ha olvidado comentar, que no solamente se trabajaba con edades como de la ESO, sino que nosotros también trabajamos con primaria y trabajamos un poquillo también en el tema de los sentimientos, ¿no? Pues todo eso de la educación emocional, que tampoco se trabaja mucho, o sea, que no era tanto, también se trabaja en temas de género, de feminismo, pero que también se trabajan cosas tan esenciales, ¿no? Como pueden ser las emociones, y siempre me ha gustado porque se hacía desde no tan teórico, sino que más práctico, o sea, todo era pues, juegos lúdicos así para, a través de la experiencia, aprendan mucho más. Pero bueno, eso sería un poquillo, si alguna tiene otra duda o lo que sea, no tengo ningún problema en responder en cuanto a mi experiencia. Pues Genial, hay genial, muchas Itiar, más porque preguntas. has resumido todo lo que es la metodología de MZC, por lo menos del área de educación, ludopedagogía, conocimiento situado,
que no lo hemos dicho nosotros, genial. Sí, muy bien, Itziar. Efectivamente, se nos queda muy corto el tiempo para explicar todas las herramientas y todas las metodologías de las que nos dotamos. En el área de educación trabajamos desde la educación popular, desde la educación emocional, desde el enfoque socioafectivo, porque son las herramientas que nos enseña el feminismo para trabajar y transformar la realidad, ¿no? O sea que no podemos erradicar las violencias de género, que es el fin último, ¿no?, que nos proponemos en Mujeres en Zona de Conflicto, si no vamos a la raíz, ¿no?, a la raíz incluso microscópica de dónde nace y el germen de esa violencia. Y esa violencia muchas veces el germen está en no saber gestionar las emociones. Entonces, fijaros, ¿no? No nos podemos detener mucho a esto, pero qué interesante, gracias por compartirlo. Bueno, son las 13:27, nosotros es que no nos gusta robar mucho más tiempo. Seguid haciendo preguntas, las vamos a anotar y nos emplazamos al miércoles. Por favor, nos gustaría que le dedicaseis estos 3 últimos minutos a rellenar el cuestionario del Typeform, en el que veis un ejemplo práctico de cómo diagnosticamos, ¿no?, y cómo así atendemos a las necesidades. Es decir, si queremos conocer cuáles son vuestras necesidades, vuestros intereses, tenemos que haceros participar, si no sería lo que a Chema y a mí nos pareciera que necesitáis, ¿no? Y eso no, eso es anti método de Mujeres en Zona de Conflicto. Y antes de terminar, si os parece, sí que nos gustaría hacer, bueno, no lo hemos dicho al principio, pero la sesión se está grabando, ya lo estáis viendo, y si no importa, sí que nos gustaría hacer, dentro de que no podemos vernos presencialmente y que veáis cómo actuamos desde esas metodologías socioafectivas, ¿no?, lúdicas, que ha comentado Itziar, sí que si no importa, nos gustaría hacernos una imagen de grupo, así con todas las caritas de collage, ¿no?, para que la tengamos y la pongamos también en nuestra memoria y en la devolución que le hacemos a Maite. Si os parece, en este último minuto, compañeros, compañeras, le quitáis no el micro, pero sí os ponéis la cámara si nos importa y vais contestando. Tenemos más preguntas por aquí. Muy bien, seguid pensando preguntas. ¿Se me ve? Sí, ¿no? Se te ve estupenda, María. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta, decir algo? Pues yo le he comentado, he sido yo la que he comentado el tema de que si vosotros hacíais algún programa de concienciación o algo así, porque pero es que como me ha quedado todo claro, pues en realidad no me ha surgido ninguna duda. Pues muchas gracias, María. De todas maneras, tenéis 2 días para seguir pensando preguntas, ¿eh? Todas las preguntas que no se han ocurrido ahora, miércoles. Ya, hacerlas a nosotros nos gusta porque además nos gusta. Sí, y María, os invitamos a que visitéis la página web de MZC. En la página de educación viene nuestro plan estratégico, en realidad no es muy largo, ahí te quedan las cosas más claras y vienen los programas y así navegáis y os entretenéis un poquito. O también muy particular una invitación a que consultéis los recursos pedagógicos, porque viene muy bien detallado qué es lo que hacemos en las aulas, ¿no?, qué materiales utilizamos, qué preguntas hacemos, cómo lo explicamos. Y bueno, pues no sé, ¿hacemos la foto, Chema? ¿Podemos hacer la foto? ¿Hay algunos chicos por ahí? Antes de acabar, venga, que voy a poner vista de mosaico. A ver, uy, qué guapo y qué guapas sois, ¿no? Sobre todo guapas. Qué bien, muchas gracias. Veo ahí. Marisol, no se te ha olvidado no se nos ha olvidado la pregunta, está pendiente para la sesión, no se ha pasado. Quien haya escrito en el chat, hay 2 o 3 preguntas que no hemos contestado, pero no hemos pasado de ellas, ¿eh? Las hemos dejado para la siguiente porque creemos que puede ser interesante. Tan recogida. ¿No? Fíjate qué diversidad. Hola. Juventud, pero tenéis diversidad, tela, ¿eh? Guay. Qué jóvenes sois.
Venga, pues no sé, bien, bueno, os queremos agradecer, esperemos que os haya resultado de interés. Recordad que la educación social y el tercer sector, luego hablaremos de la profesionalidad, pero es un sector profesionalizado que lleva muchos años trabajando por su profesionalización y os invitamos a que lo conozcáis mejor, no solamente a Mujeres en Zona de Conflicto, sino toda la diversidad de entidades que hay, porque creo que vuestro ámbito profesional puede estar muy orientado, muy orientado al tema del tercer sector y bueno, ya, qué bien. Bueno, hemos hecho la foto y simplemente no os queremos robar más tiempo, que sé que tenéis mucho trabajo y mucha actividad. Nos emplazamos a vernos el próximo miércoles y tenéis estos días para luego todas las preguntas, inquietudes, necesidades, propuestas que queráis hacernos serán más que bienvenidas. Agradecer a Maite de nuevo la invitación. Y nada, compañeros y compañeras, que tengáis muy buena tarde. Yo le cedo la palabra a Maite. A vosotros que bueno, que habéis hecho un taller súper intenso, súper completo y bueno, yo creo que nos quedamos así con la cabeza dándole vueltas a un montón de cosas, ¿no? No sé si os viene bien que yo abra un foro y recojamos ahí en el foro todas las inquietudes y las compartamos. Abro un foro sobre Fantástico. Os he compartido el link, abro un foro y así para el próximo día podemos canalizar, independientemente de que formuléis vuestras preguntas, pero si las tengo antes os las mando el martes para que las tengáis. Y así pues le sacamos esa hora y media, la exprimimos todavía más. Pues muchísimas gracias a los dos y gracias, a vosotras, compañeras. También, nos vemos el miércoles entonces, ¿no? Nos vemos el miércoles. Muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, gracias. Chao, gracias a todas.